Es el momento de continuar adorando al Señor por medio de la lectura bíblica. Esta mañana le encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 15 al 17. Cuando lo tengan listo, les invito a ponerse de pie y haremos la lectura al unísono. Lucas 18, del 15 al 17. Jesús bendice a los niños. Leamos. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Pueden tomar asiento? Que Dios bendiga la lectura y preparemos nuestros corazones y mentes con el mensaje titulado Jesús y la familia. En el año 2018, yo estaba trabajando en una ONG. Estaba trabajando en una ONG de derechos humanos y la organización tomó la decisión de ir a trabajar en un municipio donde nunca había llegado previamente la organización. Un municipio que históricamente es el más pobre de este país. Y si no, es uno de los dos más pobres de este país, históricamente, en los últimos 80 años. Ese municipio ha estado siempre en esa situación. Se hizo una línea de base, o línea base. Eso quiere decir una investigación de ciertos indicadores de interés para la ejecución de un proyecto determinado. Se hace esa investigación con aspectos como, por ejemplo, en ese entonces, con indicadores económicos, fuentes de trabajo, niveles de participación ciudadana, en qué tipo de casa vivían las personas, si en su casa, por ejemplo, tienen ladrillo de barro en el piso, de tierra, de losa, etcétera, etcétera. De acuerdo a cada proyecto, así son las preguntas que se van haciendo para poder investigar y tomar la decisión al respecto. La línea de base es como una especie de una radiografía que se le toma al municipio. Nosotros intervenimos en 5 comunidades. El equipo que ejecutamos ese proyecto éramos 5 personas. Cada uno visitamos decenas y decenas de casas para poder hacer esa investigación. En las viviendas que yo visité, en muchas de ellas, me pasó algo bien curioso. Llegaba, me presentaba. Quiero decirles que anterior a nuestra visita, ya todas las familias de las comunidades sabían que íbamos a llegar y más o menos el lapso de tiempo que íbamos a estar. Porque todo eso se planifica, ¿verdad? No es cuestión de que yo llego y de repente voy a ver si toco la puerta a ver quién me sale. No se hace así eso, sino que es un proceso planificado. Pero pasaba algo curioso. Llegaba, me presentaba, explicaba el propósito de la encuesta y lo curioso para mí era que en la mayoría de las casas que yo visité, el hombre de la casa, o sea el papá o el esposo, siempre estaba sentado. Me ofrecían al entrar una silla para que yo me sentara, pero la mamá, la esposa, a la par del esposo, de pie, y sus hijos y sus hijas, así en línea, de pie también. Yo la primera vez lo vi, me resultó curioso, pero no dije nada. Cuando fui a la segunda casa, lo mismo. Entonces yo me levantaba y le decía a la señora o a los hijos: vaya, aquí está la silla, ¿pueden sentarse? No, me decía el hombre de la casa. El esposo, el papá. No, todos ellos están acostumbrados a estar de pie. Bueno, permanecía en pie hasta que yo terminaba. En el año 2019, el director de esa unidad de salud
de ese municipio en una reunión donde estaban representantes de ADESCOS. Las ADESCOS son las asociaciones de desarrollo comunitario, que son, cada comunidad tiene una ADESCO. La ADESCO no es la junta directiva. Hay una junta directiva de la ADESCO, pero la ADESCO la conforman todas las personas habitantes de esa comunidad determinada. Ahí, en ese municipio, había un espacio que se llamaba Mesa Intersectorial, y en donde llegaban todos los representantes de las ADESCOS. Llegaba también el director del Instituto de Educación, que tenía bachillerato ahí. Llegaba el representante de la policía y dos representantes de dos organizaciones, ¿verdad?, que estaban ahí. El director de la unidad de salud entonces dijo en una reunión en el año 2018 que hubo 7 niñas que quedaron embarazadas en ese año 2018. Pero en el año 2019 dijo asimismo el director de esa unidad de salud que habían 51 niñas que quedaron embarazadas. De estas, el 80% fueron violadas por sus padres biológicos, y en ese orden de mayoría: padres biológicos, padres adoptivos, tíos y primos. El 80% de 51 niñas. Les propuse a la alcaldesa de ese municipio, al director de la unidad de salud y a 3 representantes, y a un representante de 3 instituciones de gobierno, que si nos podíamos reunir para hablar sobre el tema y tomar medidas al respecto. Les ofrecí a los representantes de esas instituciones de gobierno irlos a traer e irlos a dejar a la cabecera departamental, ¿verdad?, para facilitar su presencia, si me entienden, ¿verdad? Pero ninguno de ellos fue. Inventaron pretexto. Uno me dijo: no, es que tengo cita en el Seguro Social, pero usted tiene 4 técnicos y técnicas, ¿por qué no manda a uno de ellos?, les dije. No volvieron a comunicarse conmigo. No me respondieron la invitación en físico que se las entregué. No me respondieron los correos electrónicos tampoco. Ninguno de ellos llegó. Por lo tanto, esa reunión no fue posible realizarla. En ese municipio, ni las niñas, adolescentes y mujeres caminan sin la compañía de un adulto en la calle. No hay maras y pandillas en ese municipio. No ha existido maras y pandillas en los últimos 13 años en ese municipio. Pero tampoco ven ustedes una niña, una adolescente mujer o una mujer joven caminar sola en ese municipio. Por lo menos el 80% de las 51 niñas que quedaron embarazadas fueron violadas por sus padres biológicos, adoptivos y familiares más cercanos. La familia es supuestamente el círculo más cercano en donde debemos protegernos unos a otros. Si uno es miembro de la familia, eso es por lógica. Si somos familiares, entonces nos protegemos, nos cuidamos unos a otros. La familia es supuestamente entonces el círculo más cercano que tienen los niños y las niñas. Pero en este caso, las familias les falló a esas niñas. En ese municipio, ninguno de los violadores fueron denunciados y por lo tanto, nadie fue a la cárcel. ¿Dónde estaban las familias de esas niñas? ¿Dónde estaba la protección para ellas? ¿Dónde estaban las instituciones gubernamentales que velaban por la protección de los derechos de la niñez? ¿Dónde estaba la Iglesia Católica y las iglesias protestantes de ese municipio? Porque hay bastantes. ¿Dónde estaban la demás gente, el resto del pueblo? Nadie dijo algo. Nadie hizo nada. No se volvió a hablar el tema. Por más que insistí en las reuniones que yo tenía con esas ADESCOS y con esas comunidades, todos se quedaron en silencio, protegiendo a los agresores
y culpando a las víctimas, o sea, a las niñas. Yo me pregunto, ¿cuántas miles y miles de familias experimentan la misma tragedia en nuestro país hoy en día? Sin decir nada, escondidas en el silencio cómplice que favorece siempre a los criminales. Voy a hablar un poco del contexto, del texto que ya leímos. ¿Qué es lo que ha ocurrido antes del texto que vamos a reflexionar ahora? Jesús ha venido enseñando una serie de aspectos importantes, fundamentales, para la vida que diríamos ahora cristiana. Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio o su labor profética para la enseñanza más que para sanar. Los milagros nunca constituyeron el centro del ministerio de Jesús. Nunca. Fueron solamente el respaldo en algunas ocasiones. La gente en aquella época buscaba más a Jesús por un milagro que por las enseñanzas. Si no, hay que leer los evangelios. Aparece el relato de cómo Jesús sanó a 10 personas que tenían lepra y que solamente uno, y con el agravante de ser samaritano, regresó solamente a agradecerle a Jesús, pero también glorificaba a Dios. Lucas nos relata también después una parábola dicha por Jesús sobre una mujer viuda que fue insistente y perseverante para solicitar justicia a un juez hasta que lo logró. Jesús dice, al final de esa parábola, Jesús dice, Dios hará justicia a sus escogidos, pero ¿encontrará fe en la tierra? Luego está la parábola del fariseo y el publicano. Todos nosotros y nosotras sabemos quiénes son cada quien. El que sale justificado, dice la parábola, dice Jesús en la parábola, el que sale justificado es el publicano, pero no el religioso. ¿Es interesante eso? Sí, es muy interesante. El publicano era rechazado, excluido por parte de los judíos. Era condenado por parte de los judíos. ¿Por qué? Porque era publicano. Era un traidor, era un vendepatria para ellos. Tal parece que Jesús no responde a los valores de la cultura de aquel entonces. Tal parece que Jesús no responde a la cultura, ya que Él es consecuente con los valores del reino de Dios, pero no con los valores de la cultura de Israel. El agradecimiento, la perseverancia en la búsqueda de la justicia, la sinceridad, la humildad en la búsqueda de Dios, parece ser que son características que toda persona que quiere seguir a Jesús debiese de tener, debiese de asumir y debiese de demostrar siempre. No a veces, siempre. Ahora el texto que nos ocupa. Uno puede inferir, por la lectura del texto, uno puede inferir que las personas adultas tomaban a sus hijos, a sus niños, y los llevaban cuando sabían que Jesús estaba en algún lado, y los llevaban. Entonces uno supone eso, porque el texto lo dice, ¿verdad? Entonces yo me imagino cosas cuando leo los textos. Entonces yo me imagino, va a venir Jesús, va a llegar a donde la casa de don fulano. Pues voy a llevar a este cipote, ¿verdad? Esta cipota, porque quiero que lo toque. Entonces, esa era la intención de las personas. Es posible, subrayo, es posible que esto llevaban a sus niños, a sus niñas, para que quizás
quizás Jesús los sanase o les diera quizás algún tipo de bendición especial. El texto no lo dice, pero es importante destacar que la intención era que Jesús tocara a los niños. Esto hace suponer que la gente reconocía en ese Jesús no a un hombre cualquiera, sino un hombre especial, que tenía autoridad, no poder, sino autoridad. Sin embargo, el círculo más cercano a Jesús reprendía a esas personas adultas que llevaban a los niños para que Jesús los tocase. Los discípulos, en lugar de convertirse en facilitadores para que toda persona acceda directamente a Jesús, les impedía a través de reprensiones. ¿Por qué los discípulos de Jesús hacían eso? Porque uno cuando lee la Biblia hay que hacerle preguntas al texto. ¿Por qué los discípulos de Jesús hacían esto? De reprender, impedir que le llevaran los niños. Los discípulos, luego de haber pasado mucho tiempo con Jesús, años con Jesús, no habían entendido lo que Él les enseñaba. Seguían manteniendo el conocimiento de su cultura, en donde los niños no eran seres humanos al 100%. Eran considerados casi personas. Esto me hace recordar que antes de la Edad Media, en toda Europa, se tenía una parte cultural, una costumbre. En casi la totalidad de Europa, los niños no eran considerados personas al 100% tampoco. Eran casi personas. Un papá, una mamá, podía golpear a su hijo y matarlo, e irlo a enterrar al fondo, en el patio de donde vivían, en el bosque también, en el mismo lugar donde se enterraban a los animales de corral. No tenían consecuencias jurídicas en esa época. No había ningún delito en esa época, antes de la Edad Media, en Europa. Los discípulos de Jesús seguían manteniendo la forma de pensar de su cultura y por lo tanto eran consecuentes con esa creencia. En otras palabras, no se habían convertido todavía. Seguían creyendo lo que habían aprendido en su religión judía. Creían que los hombres estaban más cerca de Dios, porque así era enseñado. Luego venían las mujeres adultas, luego los niños, luego las niñas y por último los publicanos. Eso era lo que habían aprendido los discípulos. No habían asumido o creído en el mensaje de Jesús. No se habían convertido todavía porque no pensaban ni actuaban como Jesús. Regañaban, reprendían, impedían que los niños llegaran a Jesús. Hacían todo lo contrario de lo que Él les había enseñado. Todo lo contrario. La salvación tiene una dimensión personal, que es cuando yo asumo conciencia y asumo un compromiso con Jesús, como mi Señor, pero también como mi Salvador. A consecuencia de ese compromiso, yo soy llamado a buscar en solidaridad, en amor, para que otras personas, buscar a otras personas y éstas también sean salvos igual que yo. En este sentido, la salvación tiene una dimensión personal, pero también una dimensión colectiva, comunitaria. Esto significará
que todos los que estamos aquí ahora y los que están conectados nos convertamos en facilitadores para que todo hermano de esta iglesia, toda hermana de esta iglesia permanezca en Jesús y facilitar para que su crecimiento espiritual sea un proceso sin interrupciones. Y sobre todo, todos nosotros y nosotras como iglesia debemos de ser una iglesia facilitadora para que los que no están aquí ahora, o sea, los que están allá afuera, los que no tienen un compromiso con Dios, nosotros entonces como iglesia facilitadora, somos llamados a buscar a las personas que están afuera, para que también ellas conozcan al Jesucristo que nosotros conocemos, como su Señor y su Salvador también. Jesús les dice a los discípulos, Jesús les dice a los discípulos, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de Dios. En otras palabras, el reino de Dios es de los niños. El reino de Dios es de las niñas. Y peor aún, Jesús sentencia a los discípulos diciéndoles, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es claro, transparente, honesto, sencillo. Todos lo entendemos, todas lo entienden. En otras palabras, los niños y las niñas tienen una opción preferencial, porque de ellos es el reino de Dios. Y no lo digo yo, lo dice Jesús, que nosotros confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo solo lo repito. Todos los integrantes de la familia biológica, todos los integrantes de la familia en la fe, o sea, la iglesia, debemos ser plenos, conscientes facilitadores para que todo niño y toda niña acceda directamente a Jesucristo. Me pregunto, en el hogar, en la familia, ¿qué lugar tienen los niños? ¿Qué lugar tienen las niñas? Aquí en la iglesia, ¿qué lugar tienen los niños? ¿Qué lugar tienen las niñas? Amén.